Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de literatura. Hoy vamos a hablar de un tema relativamente importante. Vamos a hablar de un libro que se llama Emilio o la educación, que es una obra de Jean-Jacques Rousseau, pero antes de eso queremos entender básicamente cómo funcionan la era de la ilustración. Como ya vimos, primero fue la antigüedad, luego fue la Edad Media, luego fue el Renacimiento y ahora ya estamos en la ilustración. Básicamente, el fenómeno de la ilustración se caracteriza por ciertas peculiaridades muy importantes. Por ejemplo, cuando desapareció la Edad Media y comenzó el Renacimiento, aún formalmente existían ciertas estructuras. Estamos de acuerdo que en el Renacimiento se reactivaron las universidades, se reactivaron muchas cosas que estaban, la investigación, se reactivó la literatura, muchas cosas que habían desaparecido en la Edad Media. Pero desafortunadamente durante el Renacimiento ciertas estructuras políticas y sociales pues seguían estando intactas. Digamos, por ejemplo, en el caso de la iglesia, por ejemplo, la iglesia seguía siendo importantísima en el Renacimiento, tal vez no igual que en la Edad Media, pero seguía siendo muy importante. Las estructuras relacionadas con los reyes, las familias reales, todo ese tipo de cuestiones relacionadas con el mundo europeo, pues seguían siendo muy importantes. O sea que habían cosas que habían cambiado en el Renacimiento, pero que habían algunas otras que no habían cambiado, ¿no? Y básicamente tienen que ver con las estructuras militares, políticas y relacionadas con la iglesia. Esas tres estructuras no habían sido tocadas hasta que nació la era de la ilustración. La ilustración se caracteriza por que el efecto de la reapertura de las universidades durante el Renacimiento se ve reflejado en la era de la ilustración, o sea, se comenzaron a escribir muchos libros, se comenzó a hablar formalmente de la igualdad, se comenzó a hablar sobre los derechos. Sabemos formalmente que los derechos de los animales, de las mujeres y de los hombres se escribieron básicamente durante la ilustración. Y básicamente son cuestiones que tienen que ver con el fenómeno de la igualdad, que todos somos iguales y que nadie tiene más derecho unos que otros. Sabemos, por otro lado, que el efecto relacionado directamente con la era de la ilustración son dos revoluciones importantísimas que inspiraron muchísimas más. Tendríamos que hablar primero, antes que todo, de la independencia de Estados Unidos, de las 13 colonias norteamericanas, y lo que pasó fue que todo lo que se escribía en Francia y en Suiza y en Italia relacionada con la ilustración se leyó en Estados Unidos y eso provocó que el primer país en independizarse, que fue Estados Unidos de Inglaterra, formara parte de este periodo ilustrativo. Sabemos, por ejemplo, que Benjamin Franklin, quien escribiera parte de la Constitución de Estados Unidos, pues había estado en contacto con varios escritores y varios autores. Y la otra fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue importantísima porque se construyó a partir de los preceptos de la Ilustración, que el precepto básico era todos somos iguales, no hay ninguna diferencia, Dios no ha elegido a unos como sus favoritos y a otros no, como pasaba con el concepto de los reyes. Y estos dos movimientos, que son básicamente la independencia de Estados Unidos, que se llevó a cabo en 1776, y la guerra, la Revolución Francesa, que se llevó a cabo en 1789 y que terminó con que le cortaron la cabeza a Luis XVI, representa formalmente dos periodos importantísimos. Esos periodos tan importantes que tienen que ver con la ilustración, al final se relacionaron formalmente con la independencia de México. La independencia de México es producto de la ilustración. Pero bueno, hablemos ahorita un poco sobre Emilio o la educación, que es un libro de Jean-Jacques Rousseau, que se publicó en 1762 y básicamente es un texto que habla sobre la manera correcta en que debemos de educar a los niños en distintos periodos de su vida, desde que son muy niños, desde que tienen 15, 20 años, y elegir, por ejemplo,
la manera en que se tiene que elegir un matrimonio, la manera en que se tiene que educar a una mujer, la manera en que se tiene que educar a una familia. Y este libro fundamentalmente nos permite ver cómo era la ilustración y hacia dónde iba. Nosotros, por ejemplo, ahora que somos independientes, sabemos formalmente que la libertad juega un papel importantísimo. Nuestros tatarabuelos que pertenecieron a la corona española nunca conocieron la libertad porque la libertad es algo muy, muy complicado. Algo que se tuvo que construir a partir de la ilustración, a partir de varios intelectuales. Hablamos pues del Emilio de Jean-Jacques Rousseau, pero no podemos dejar afuera a Diderot, a Robespierre, a Larousse, por ejemplo. Larousse, que es el nombre de un diccionario, en realidad es un apellido de un enciclopedista. Los enciclopedistas eran intelectuales de la ilustración que se dedicaban a hacer textos para que la gente llegara a saber muchísimo más. El concepto de la educación gratuita, el concepto de la libertad, el concepto de muchas cuestiones tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Pero bueno, vamos a ver una tarea. Me gustaría que buscaran en su internet una imagen de Luis XVI y de María Antonieta, que son los dos esposos que fueron guillotinados durante la Revolución Francesa y que nos hablan básicamente de la libertad. Pero bueno, de todas maneras les voy a poner la actividad en el texto. Espero que tengan de aquí al día miércoles para que la puedan entregar y sin duda creo que nos va a servir de mucho. Creo que es una gran, gran etapa y pues nada, les mando saludos, vamos a estar en contacto. Ya saben que pues nos quedan 3 semanas para terminar las clases. Nos vemos en el próximo video.